bolígrafo que reclamó un imperio. El renacer de Alice Tierney, el bolígrafo flotaba sobre la línea. El único sonido en la sala de juntas de 1,000 euros la hora era el zumbido silencioso del aire acondicionado. Ella firmó los papeles en silencio. Su mano ni siquiera tembló una vez. Ahora estaba oficialmente divorciada, sin un céntimo y desechada por su poderoso esposo. Él sonrió con suficiencia, viéndola salir del bufete de abogados en la Castellana, con nada más que su bolso. Pero él no vio el Maybach negro que se deslizó hasta la acera segundos después. No la vio subir. Y no podía imaginar que, apenas 30 minutos más tarde, ella estaría sentada junto a un misterioso multimillonario en su jet privado, ultimando un plan que destruiría el mismo imperio que su ex marido acababa de luchar por conservar. El bolígrafo era un objeto pesado y ostentoso. Un Montblanc de oro macizo, de esos que su amable esposo, Marcos, compraba en juegos de 5 simplemente porque podía. Él lo deslizó sobre la vasta y pulida mesa de caoba con el mismo gesto despectivo con el que señalaba a un camarero. «Bueno, Alice», dijo Marcos, su voz suave y goteando la condescendencia de un vencedor. «No pongas esa cara. Te quedas con el ático en Marbella. Siempre te encantó la playa». «Alice Faulkner». No, se corrigió a sí misma. Alice Tierney era su nombre antes de esto, y sería su nombre después. Lo miró. No a sus ojos, que eran de un azul frío y satisfecho. Miró el nudo de su corbata, un Windsor perfecto y apretado, elegido para intimidar. A su lado, su abogado, un tiburón en un traje Armani de 5,000 euros. Revolvió sus papeles, ansioso por pasar a su siguiente hora facturable. El abogado de Alice, un cansado defensor público del que Marcos se había burlado, le dio un pequeño y comprensivo asentimiento. La sala era la definición misma del poder corporativo. Ventanales del suelo al techo daban al retiro, pero el cristal era tan grueso que parecía atrapar el silencio, haciéndolo pesado y sofocante. Este era el mundo de Marcos, un mundo de torres de cristal, apretones de manos silenciosos y victorias brutales y calladas. Hoy, él creía que era una de esas victorias. «Estás siendo generoso, Alice», el abogado de Marcos ronroneó, señalando la última página. Dadas las circunstancias. Las circunstancias eran las fotos fabricadas de ella almorzando con un amigo de la universidad, retorcidas por los investigadores privados de Marcos para convertirlas en una aventura. Era una mentira, pero una mentira que Marcos había esgrimido con precisión quirúrgica para pintarla como la parte infiel, aislándola de su círculo social y anulando el acuerdo prenupcial. Marcos se quedó con la finca en Sevilla. Se quedó con el ático en la Castellana donde se encontraban. Se quedó con la colección de arte, la cartera de acciones y Faulkner Holdings, la empresa que, según él, había construido desde cero, olvidando convenientemente los 10 millones de euros de capital inicial de la herencia de Alice. A ella le quedó un ático que nunca le gustó y un pago único tan pequeño que era un insulto público. Alice tomó el bolígrafo. Miró la línea de la firma final. Alice Faulkner. Recordó las noches que había pasado rastreando las finanzas de su empresa, las noches que lo había escuchado jactarse por teléfono de su contabilidad creativa y de cómo estaba hundiendo a un competidor con una nueva patente. Él siempre la había desestimado. «No te preocupes por eso, cariño. Solo asegúrate de que el catering para la gala sea perfecto». Ella había dejado de preocuparse. Había empezado a escuchar. Había empezado a recordar. «Alice, no tenemos todo el día.
suspiró Marcos, consultando su Rolex. Alice se encontró con su mirada. Su rostro estaba perfectamente, devastadoramente inexpresivo. No lloró. No se enfureció. No suplicó. Eso, ella lo sabía, era lo que más lo decepcionaba. Quería lágrimas. Quería una escena. Quería salir de esa habitación, contándole a su abogado lo histérica que estaba. Ella no le dio nada. Quitó la tapa del bolígrafo. El clic resonó en la habitación silenciosa como una tumba. Su mano estaba perfectamente firme. Firmó su nombre. Pero no firmó Alice Faulkner. Con un trazo claro y desafiante, firmó Alice Tierney. Marcos se burló. Un poco tarde para eso, ¿no? Ella tapó el bolígrafo y lo colocó precisamente en el centro de la mesa. Se puso de pie. Su vestido era una sencilla funda beige, que valía menos que los zapatos que llevaba el abogado de Marcos. «Gracias por su tiempo, señores», dijo, su voz clara y tranquila. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Ah, y Alice», la llamó Marcos, su voz ya aburrida, ya pasando a otra cosa. «No te molestes en llamar a mi chofer. Está ocupado. Seguro que encuentras un taxi». Alice se detuvo en la puerta, de espaldas a él. «Estoy segura de que sí». Salió de la oficina, cruzó el vestíbulo de mármol del rascacielos y pasó junto a los guardias de seguridad, que ya la miraban como si fuera un fantasma. Salió a la acera de la Castellana. El aire de octubre era fresco y el ruido de la ciudad la golpeó como un impacto físico. Estaba divorciada. Estaba, según los estándares de Marcos, arruinada. Respiró hondo, aferrándose a la delgada correa de su bolso. Por primera vez en 10 años, era libre. Se quedó en la acera exactamente 30 segundos. El Bentley negro de Marcos, que había estado esperando, se alejó de la acera, acelerando deliberadamente a través de un charco de agua de la cuneta, salpicando la parte trasera de sus piernas. Alice no se inmutó. Simplemente lo vio irse. Un momento después, un coche tan negro que parecía absorber la luz del día se detuvo en la acera, deslizándose hasta una parada silenciosa directamente frente a ella. No era un Bentley, era un Maybach S580, un coche sinónimo de viejo dinero y poder discreto absoluto. La ventanilla trasera bajó, revelando solo sombras en el interior. El chófer, vestido con un uniforme impecable de color gris oscuro, salió. Era alto, con un porte militar. Le abrió la puerta. «Señorita Tierney», dijo, su voz educada y firme. «El señor caballero la está esperando». Alice miró al hombre, luego al opulento interior que la esperaba. No conocía a ningún señor caballero, pero su antiguo abogado le había dicho: «Un coche te estará esperando. Confía en el chófer. Confía en el nombre». Subió. La puerta se cerró con un golpe sordo, como el de una bóveda, sellando el mundo entero. El interior del Maybach era menos un coche y más un salón privado. El cuero era del color de la crema rica, y la iluminación ambiental era un ámbar suave y relajante. No se oía ningún ruido del tráfico de Madrid. Era como si hubiera entrado en una dimensión diferente. «¿A dónde vamos?», preguntó Alice, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «Aeropuerto de Cuatro Vientos, señorita Tierney», respondió el chófer, cuya placa de identificación lo identificaba como Tomás. Condujo el coche a través del tráfico del centro con una gracia fluida y sin esfuerzo, como si los otros coches simplemente se apartaran para él. Cuatro Vientos, el aeropuerto exclusivo para jets privados. La mente de Alice se aceleró. Su cheque de liquidación, ese generoso pago único,
Ni siquiera cubriría el combustible para un viaje en jet privado. Marcos era el que tenía el jet. Un Bombardier Global 6000 que él conservaría. Esto era otra cosa. Esto era otra persona. «Señor caballero», dijo, probando el nombre. «Me temo que no conozco a ningún señor caballero». «Él la conoce a usted, señora», dijo Tomás, con los ojos en la carretera. Era un viejo amigo. Dijo que le dijera que está cobrando una cuenta pendiente de un torneo de debate. 2009. La respiración de Alice se cortó. 2009. El Campeonato Nacional Universitario de Debate. Su compañero. El estudiante becado brillante, intenso y absurdamente motivado que había discutido con ella, la había desafiado y había celebrado con ella. El que había desaparecido de su vida después de que ella conociera a Marcos. «Damián», susurró. Tomás la miró por el retrovisor, una pequeña sonrisa respetuosa en sus labios. «Sí, el señor Damián Caballero». Parecía imposible. Lo último que había oído era que Damián había ido a Silicon Valley para trabajar en alguna startup. Marcos siempre se había burlado de su recuerdo. Ese nerd de la tecnología glorificado. Estará quemado y arruinado a los 30. El Maybach pronto dejó la ciudad atrás, cruzando una discreta puerta de seguridad sin marcar en el aeródromo de Cuatro Vientos. No se detuvo en una terminal. Condujo directamente a la pista, deteniéndose junto a una máquina que desafiaba la creencia. Era un Gulfstream G700, elegante y depredador, pintado de un gris perla mate. Era más grande que el jet de Marcos. Era más nuevo. Alice lo sabía por las revistas que solía pedir para Marcos, astronómicamente más caro. Tomás le abrió la puerta. Los motores del jet ya zumbaban con un ronroneo bajo y potente que ella podía sentir en su pecho. Una azafata con un traje elegante y entallado estaba al pie de las escaleras. «Bienvenida, señorita Tierney. La estábamos esperando», dijo la azafata, tomando el sencillo bolso de Alice. Alice subió las escaleras. Cada paso se sentía irreal. El aire era frío. Olía a combustible de avión y a ozono. Estaba dejando su antigua vida en la pista de abajo. Entró en la cabina. El aroma a cuero nuevo y café tostado llenaba el aire. El interior era una obra maestra de diseño personalizado. Maderas oscuras, accesorios de platino cepillado y lujosos sillones giratorios. Y sentado en una de esas sillas, leyendo un periódico Bloomberg físico, como si fuera lo más normal del mundo, estaba un hombre que no había visto en 12 años. Él levantó la vista. Sus ojos, de un verde sorprendentemente inteligente, eran los mismos. Pero todo lo demás era diferente. Las sudaderas universitarias gastadas habían desaparecido, reemplazadas por un traje Tom Ford oscuro y hecho a medida. La energía inquieta seguía ahí, pero estaba enrollada, controlada, y irradiaba un aura de confianza tranquila e inquebrantable. Dobló el periódico y lo dejó a un lado. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que ella había visto dirigida a ella en una década. «Alice Tierney», dijo Damián Caballero. «Llegas exactamente 34 minutos tarde. Pensé que saldrías de allí más rápido». «Tú», Alice balbuceó, agarrándose al respaldo de una silla. «Damián, ¿qué es esto? ¿Cómo supiste? ¿Cómo lo supe?» Él se puso de pie. Era más alto de lo que recordaba. «He estado siguiendo a Faulkner Holdings durante 18 meses. Cuando vi la solicitud de divorcio, supe que intentaría hundirte. Siento no haber intervenido antes, pero tenía que esperar hasta que estuvieras legalmente libre». «¿Legalmente libre?»,
¿De él? Él le hizo un gesto hacia la silla frente a él. Por favor, siéntate. Tenemos un horario apretado. Despegamos en 5. Alice se hundió en el cuero color crema. Era más suave que una nube. ¿A dónde vamos? Los motores exteriores comenzaron a sonar en un crescendo. Damián se abrochó el cinturón de seguridad, sus movimientos económicos y precisos. «París», dijo tan casualmente como si estuviera sugiriendo un café. «Pero primero, tenemos que discutir algunos asuntos». «¿Qué asuntos, Damián? Acabo de firmar todo. No tengo nada». «Marcos». Él ganó. El jet aceleró, empujando a Alice hacia su asiento. La fuerza G era estimulante, un empuje repentino y poderoso hacia una nueva realidad. Despegaron de la pista, ascendiendo abruptamente hacia el cielo. Damián observó cómo el horizonte de Madrid se encogía hasta convertirse en una mancha. «Esa es la cosa, Alice», dijo, volviéndose hacia ella. Él cree que ganó, pero Marcos Faulkner ha estado tan ocupado vigilando su puerta principal que nunca pensó en revisar la trasera. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», dijo Damián, sacando una delgada tableta de la mesa entre ellos, «que tu ex marido ha estado intentando conseguir una reunión con el director de Apex Digital Ventures durante 6 meses, desesperado por una nueva ronda de financiación». Tocó la pantalla y apareció el logotipo de una empresa. Les ha estado ofreciendo su patente robada, ofreciendo una participación de control en su nueva división de energía verde, a cambio de una inversión de 500 millones de euros. Yo sé lo de la patente», dijo Alice. «Encontré la investigación original. Él se la robó a un inventor en Valencia». La sonrisa de Damián se ensanchó. Era una sonrisa fría y afilada. «Lo sé, y conozco al inventor. Es mi socio». Se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Alice, yo soy Apex Digital Ventures. Marcos me ha estado ofreciendo todo su futuro». La revelación quedó suspendida en el aire, más pesada que el silencio en la oficina del abogado. Alice lo miró fijamente, su mente luchando por conectar al estudiante becado que vivía de fideos instantáneos con el hombre que comandaba esta fortaleza volante. «¿Tú eres Apex?», finalmente logró decir, pero Forbes menciona al CEO como un tal Roberto Heredia. Damián terminó, un actor muy bueno y muy bien pagado que disfruta siendo la cara pública de la compañía. Yo, por otro lado, prefiero permanecer en privado. La azafata apareció ofreciendo champán. Alice notó la botella de Dom Perignon, el champán de celebración de Marcos. La vista le revolvió el estómago. «Nada para mí, gracias», dijo. «Solo agua». Damián asintió. «Lo mismo para mí, Lidia. Y las comunicaciones seguras, por favor. Tenemos una llamada en 20». Lidia asintió y desapareció. «¿Odias ese champán?», afirmó Damián. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabes?» «He estado al tanto, Alice. No solo de Marcos, de ti. Vi las fotos de las galas. Siempre tenías un vaso de agua». Se reclinó. Su expresión se suavizó. «Lo siento. Sé que es mucho. 12 años es mucho tiempo». «Lo es», dijo ella, la conmoción finalmente cediendo, reemplazada por una ola de curiosidad fría y aguda. «¿Así que lo has estado dejando que te presente sus proyectos? ¿Lo has estado engañando?» «Engañarlo es un eufemismo», dijo Damián. «He estado agotando sus recursos. Le he hecho encargar 3 estudios de viabilidad multimillonarios, todos para territorios en los que no tengo intención de entrar. Le he hecho volar a su equipo legal a Zúrich 2 veces para reuniones que, inevitablemente, tuve que cancelar en el último minuto. Marcos está perdiendo dinero a espuertas intentando cazar esta ballena que salvará su empresa». «¿Salvar su empresa?», preguntó Alice.
Pensé que Faulkner Holdings era sólida. Él acaba de ganar todo. Damián negó con la cabeza, mostrando una serie de gráficos en su tableta. Ganó un ático y una colección de pinturas. No ganó la empresa. La empresa es un castillo de naipes. Está sobreapalancado, expuesto en el mercado inmobiliario comercial, y lo único que tiene de valor real es esa patente robada. Necesita mi dinero para llevarla al mercado antes de que el verdadero inventor, mi socio, presente la suya. La mente de Alice volaba más rápido que el jet. ¿Así que vas a retirar la financiación? No voy a retirar la financiación, Alice, dijo Damián, bajando la voz. Voy a quitarle la alfombra de debajo de todo su mundo. Pero me faltaba una pieza, la pieza que lo conecta directamente con el robo. Mi socio puede probar que la inventó, pero no podíamos probar que Marcos sabía que fue robada. Sería un pleito civil largo y engorroso. Pero yo puedo, susurró Alice. Pero tú puedes, confirmó Damián. Tú estabas allí. Tú lo escuchaste. Tú, como su esposa, eras una parte privilegiada, pero como su ex esposa, eres solo un testigo. Una lenta y fría sonrisa, que reflejaba la de Damián, tocó los labios de Alice. Él pensó que solo se estaba deshaciendo de una esposa. No tenía idea de que estaba creando a su peor enemigo. Por eso tuvimos que esperar, dijo Damián, hasta que ese bolígrafo tocara el papel, hasta que el decreto fuera definitivo. A partir de... Consultó su reloj, un complejo y discreto Patek Philippe. Hace 58 minutos, ya no eres Alice Faulkner, eres Alice Tierney, y no tienes ningún privilegio matrimonial para protegerlo. Alice sintió una ligereza que no había experimentado en años. No era solo libertad, era poder. Entonces, ¿qué hay en París? París, dijo Damián, es donde mi equipo legal está esperando, y donde el Dr. Aris, el hombre que estás a punto de hacer muy rico, está esperando. Tenemos una conferencia de prensa programada para las 9:00 a.m. de mañana, hora de París. Vamos a anunciar el lanzamiento de su patente respaldada por Apex. Y al mismo tiempo, vamos a presentar una demanda de 500 millones de euros contra Marcos Faulkner por espionaje industrial y robo de propiedad intelectual. Él la peleará, dijo Alice. Te enterrará en papeleo. Lo haría. Damián estuvo de acuerdo, si le quedara dinero para pagar a sus abogados. Alice lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Damián se desvaneció, reemplazada por una intensidad casi aterradora. Marcos cree que soy su único problema. Se equivoca. Giró la tableta hacia ella. Él cree que solo está en una leve crisis de liquidez. No sabe por qué. Cree que es el mercado. Sacó otro archivo. Era una lista de corporaciones fantasma, tenencias de bonos y deudas pendientes. Alice, Marcos no solo me ha estado presentando proyectos, me ha estado pidiendo prestado. ¿Tú le has estado prestando dinero? No, dijo Damián. He estado comprando su deuda. Cada vez que necesitaba flotar un bono, cada vez que necesitaba un préstamo a corto plazo para cubrir la nómina, porque había gastado demasiado en su jet, mis corporaciones fantasma compraron esa deuda. Él no tiene idea. Él cree que su deuda está en manos de una docena de fondos de cobertura impersonales diferentes. Hizo zoom en una línea. A partir de esta mañana, soy dueño del 70% de la deuda no garantizada de Faulkner Holdings. En el momento en que aterricemos, mi equipo en Zúrich tiene instrucciones de cobrar esa deuda. Toda de una vez. Alice finalmente entendió. No podrá pagar. No podrá ni siquiera hacer el pago de intereses, dijo Damián con frialdad. Ha estado usando su efectivo líquido para pagar a sus tiburones. Hizo un gesto indicando a los abogados del divorcio. Ha estado intentando ocultarte sus activos,
así que los liquidó, y al hacerlo, se volvió vulnerable. Alice miró por la ventana el azul profundo e interminable de la estratosfera. Marcos pensó que la había desechado. Pensó que había ganado, pero solo había logrado atraparse a sí mismo. Pero Damián, ¿por qué?, preguntó Alice, su voz en un susurro. Esto es un nivel de venganza espectacular, bíblico. ¿Por qué tomarte tantas molestias por mí? Damián permaneció en silencio por un largo momento, observando las nubes muy abajo. Porque Alice, en la universidad, fuiste la única persona que alguna vez creyó en mí. Confirmaste el préstamo para mi primer servidor. Me dijiste que no estaba loco por pensar que podía construir lo que construí. Él se encontró con su mirada. Y porque he pasado los últimos 12 años viendo cómo ese parásito apagaba tu luz. Marcos Faulkner no solo robó una patente, te robó a ti. Solo estoy aquí para ayudarte a recuperarte, con intereses. El teléfono seguro de la mesa zumbó. Damián lo cogió. Es hora, le dijo a Alice. ¿Estás lista para hacer una declaración? Alice respiró hondo. Pensó en la fría oficina, el bolígrafo dorado, las salpicaduras de agua de la cuneta. Sí, dijo. Ponlos. Mientras Alice y Damián cruzaban el Atlántico, Marcos Faulkner estaba celebrando. Estaba de vuelta en su ático, el que había protegido de Alice. Se había cambiado a un suéter de cachemira informal y se estaba sirviendo un vaso de Macallan 25. Su director de operaciones, un hombre llamado Roberto, estaba sentado en el sofá de 100.000 euros, sonriendo. Tengo que admitírtelo, Marcos, dijo Roberto, aceptando su propio vaso. Limpio, rápido. Ni siquiera se resistió. Tu nuevo abogado es un carnicero. Obtienes lo que pagas, dijo Marcos, sonriendo con suficiencia. Agitó el líquido ámbar, admirando la vista. Era una carga. Todo lo que hacía era gastar dinero y hacer preguntas estúpidas. Ahora estamos en forma. Estamos enfocados. Tan pronto como se cierre este trato con Apex, seremos intocables. ¿Alguna noticia de Heredia?, preguntó Roberto. Recibí un mensaje de texto de su asistente mientras estaba en la reunión, dijo Marcos, sacando su teléfono. Está profundamente impresionado con los números finales. Se los está enviando a su junta directiva. Es solo un títere, pero es útil. El verdadero hombre del dinero detrás de Apex, quien quiera que sea, es inteligente. Sabe lo que es un ganador. Marcos levantó su vaso. Por la victoria. Por la victoria, repitió Roberto. El teléfono móvil personal de Marcos, el que usaba para sus corredores, sonó. Lo contestó, aún sonriendo. David, dame buenas noticias. La sonrisa desapareció. ¿Qué quieres decir con congelado?, exigió Marcos, su voz bajando una octava. ¿Qué llamada de margen? ¿Sobre qué? Roberto dejó su bebida olvidada. «¡Eso es imposible!», gruñó Marcos. «Esa deuda no vence. ¿Qué acreedor? Zurich Financial. No tengo nada con ellos. ¿Un consorcio? ¡Qué maldito consorcio! Ponlo en la pantalla. ¡Ahora!». Marcos se dirigió a su oficina en casa, pulsando un botón. Una gran pantalla descendió del techo, iluminándose con su cartera. Era un mar de rojo. «Dios mío», susurró Roberto, de pie a su lado. Es una llamada coordinada», balbuceó Marcos, viendo cómo su liquidez se evaporaba en tiempo real. «Están llamando todas las notas, todas a la vez. Esto no es una fluctuación del mercado. Esto es un ataque». Su otra línea sonó. Era su director financiero. «No me digas», ladró Marcos por el teléfono. «Marcos, estamos acabados». La voz del director financiero era de pánico. «Un acreedor, AF Investments,
Acaba de cobrar el préstamo puente de 500 millones de euros. Tenemos 24 horas para pagar, o se quedan con la garantía. La garantía, dijo Marcos, su sangre convirtiéndose en hielo. La empresa, Marcos. La garantía es todo Faulkner Holdings. La mente de Marcos se aceleró. AF Investments. Nunca había oído hablar de ellos. ¿Quiénes son? Encuéntralos. Lo estoy intentando. Son un fantasma. Una corporación fantasma de Delaware. Oh, espera. Marcos. El registro. El signatario principal. Oh, no. ¿Quién es, maldita sea? Es Tierney. La signataria es Alice Tierney. Marcos dejó caer el teléfono. Miró la pantalla. El nombre que momentos antes había desestimado. Alice. Su estúpida y bonita carga de esposa. Recordó. La herencia que pensó que era solo dinero en efectivo. Las compras que hacía. La noche que estuvo en el museo para reuniones de la Junta. No fue una trampa. Fue una emboscada. Ella había estado comprando su deuda. Antes de que pudiera siquiera procesar la traición, una alerta apareció en la pantalla. Una noticia de Bloomberg. Última hora. Apex Digital Ventures anuncia asociación con el Dr. Aris Espina para la nueva patente de energía limpia Helios. Demanda presentada contra Faulkner Holdings por descarado robo de propiedad intelectual. El artículo mostraba una foto, un Dr. Aris sonriente, y a su lado, entrando en una conferencia de prensa en París, estaba Damián Caballero, el nerd de la tecnología quemado. Y sosteniendo el brazo de Damián, con un aspecto sereno y poderoso, estaba Alice. Marcos hizo un sonido que fue mitad ahogo, mitad grito. Estaba arruinado. Ella no solo se había divorciado de él, lo había liquidado. La luz de la mañana en París era suave y dorada, un marcado contraste con el mundo áspero y estéril de la sala de juntas de Marcos. Alice estaba en el balcón de su suite en el Hotel de Crillon, con un café en la mano. La Place de la Concorde se extendía ante ella, una vista de belleza imposible. Había pasado la noche anterior con el equipo legal de Damián, revisando sus notas, sus plazos y las condenatorias notas de voz que había grabado en secreto de Marcos, alardeando de su robo. Los abogados la habían mirado con un nuevo y profundo respeto. Damián le había dado esta suite, la suite María Antonieta, y le había dicho que pidiera lo que quisiera. Había dormido durante 9 horas, un sueño profundo y sin sueños que no había conocido en una década. Hubo un suave golpe. «Pasa», llamó. Damián entró con una tableta. Llevaba una camisa de lino informal, con un aspecto más parecido al estudiante universitario que ella recordaba. «Buenos días», dijo, su sonrisa genuina. «¿Dormiste bien?» «Como un tronco», respondió Alice, volviéndose hacia la vista. ¿Está hecho? Faulkner Holdings está en administración judicial desde hace 1 hora», dijo Damián, uniéndose a ella en el balcón. «La Junta ha despedido a Marcos. Tu AF Investments, que por cierto fue brillante, es ahora el principal acreedor. Básicamente, le eres dueña, o lo que queda de él». «¿Qué queda de él?» Un ático embargado. Un jet a punto de ser incautado por mi banco y una reputación que está siendo diseccionada por todos los principales medios de comunicación del planeta. Ah, añadió, y una orden judicial preliminar que congela todos sus bienes personales. Ni siquiera puede pagar a sus abogados para que luchen contra nosotros. Alice cerró los ojos, dejando que todo el peso de su victoria se asentara sobre ella. No se sentía como un triunfo. Se sentía como justicia. Se sentía como equilibrio. «¿Y el Dr. Aris?», preguntó ella. «Es un hombre muy feliz.
Cenamos esta noche para celebrar. Quiere agradecerte personalmente. No solo le devolviste su patente, le devolviste la justicia en la que había dejado de creer. Alice finalmente se volvió hacia Damián. ¿Y tú? Gastaste una fortuna en esto. Pasaste 18 meses de tu vida en esto. Así es, dijo él simplemente. ¿Por qué? Preguntó ella de nuevo. No fue solo por mí. No fue solo por el Dr. Harris. ¿Qué sacaste de esto, Damián? Damián miró a la ciudad. Cuando estaba construyendo mi empresa, tenía un socio, mi mejor amigo. Éramos como Marcos y el Dr. Harris. Yo era el de las ideas. Él era el de los negocios. Cuando recibimos nuestra primera gran oferta, él la aceptó. Diseñó una adquisición que me dejó fuera de mi propia empresa con mi propio código. Lo robó todo. Me quedé sin nada. Me llevó 3 años volver a empezar, construir Apex desde cero. La miró. Odio a los ladrones, Alice. Odio a los hombres que usan el poder para aplastar a la gente que confía en ellos. Marcus Faulkner era un tipo de personalidad que yo entendía muy bien. Derribarlo no fue solo una venganza para ti. Fue una limpieza. Le ofreció la tableta. Esto es tuyo. Ella miró la pantalla. Era una notificación de transferencia bancaria. ¿Qué es esto? Son 50 yo, Cookie. Con millones de euros. Esa es tu comisión, dijo Damián. Como socia principal en la recuperación de la patente, ese es tu porcentaje. Es solo el comienzo. EF Investments es ahora una sociedad de cartera muy real y muy poderosa. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ella? Alice miró el número. Era más de lo que Marcos le había confiado nunca. Era más que su herencia original. Era suya. Ganado. Yo. Miró a Damián, una chispa en sus ojos que no había visto desde que tenían 20 años. Quiero aprender a hacer lo que tú haces. Quiero construir cosas. Y quiero encontrar a otras personas como el Dr. Harris. Quiero financiar a la gente que los Marcus Faulkner del mundo pasan por alto. Damián Caballero sonrió. Una sonrisa plena, brillante y sin reservas. Esperaba que dijeras eso. Dijo. Estoy iniciando una nueva división en Apex, un fondo de capital de riesgo centrado en tecnología ética y mercados emergentes. Necesito a alguien que lo dirija. Alguien con una mente para los números y un ojo para los detalles y una columna vertebral de acero absoluto. ¿Crees que yo soy esa persona?, preguntó Alice. Sé que lo eres, respondió él. Eres la mujer que acaba de derribar a un magnate madrileño con nada más que su propio ego y unas pocas notas secretas. El trabajo es tuyo si lo quieres. Podemos dirigirlo desde aquí, o Londres, o Madrid, donde quieras. Alice volvió a mirar la ciudad. Ya no era una ex esposa. No era una víctima. Ni siquiera era solo Alice Tierney. Era una reina. Y este era su castillo. Acepto el trabajo, dijo, con una condición, cualquier cosa, que dejes de llamarme señorita Tierney. Es Alice. Y segundo, tienes que invitarme a cenar, en algún lugar donde él nunca conseguiría una reserva. Pasaron 6 meses. El nombre de Marcus Faulkner se convirtió en una historia de advertencia susurrada en los clubes exclusivos y las salas de juntas de Madrid. Era un fantasma. La CNMPMBV, impulsada por las pruebas de la demanda, había iniciado su propia investigación. Marcos se enfrentaba a cargos penales. Había, como Damián predijo, perdido todo. El ático, el jet, el arte. Fue visto por última vez viviendo en un piso alquilado en Getafe. Su nombre una mancha permanente. Alice, sin embargo, era una estrella en ascenso. Había asumido su nuevo papel con la misma intensidad silenciosa y metódica
que había usado para desmantelar la vida de su esposo. No solo dirigía el fondo ético, se convirtió en su fuerza impulsora. Tenía un talento para ver a la persona detrás del proyecto, para detectar la brillantez que la arrogancia y la fanfarronería a menudo pasaban por alto. AF Knight Capital, como lo apodó la prensa, se convirtió en una de las nuevas VC más exitosas del mundo. Alice, con su inteligencia tranquila y una historia de fondo de la que los medios no se cansaban, era su cara pública. Había cambiado su vestido de funda beige por las líneas afiladas y elegantes de Chanel y Acris. Comandaba las salas de juntas no con una voz alta, sino con hechos inexpugnables. Ella y Damián se habían convertido en un equipo formidable. Su asociación fue al principio estrictamente profesional. Viajaron por el mundo, de Singapur a Berlín, evaluando acuerdos, construyendo nuevas empresas. Trabajaron hasta altas horas de la noche, impulsados por el café y una pasión compartida y arrolladora. El romance, cuando finalmente ocurrió, fue tan silencioso e inevitable como su ascenso. No era la pasión fogosa y posesiva que Marcos había exigido. Era un fuego lento construido sobre el respeto mutuo. Ocurrió una noche en el bar de un hotel en Tokio, después de que hubieran cerrado un trato que revolucionaría la energía sostenible en Asia. Hablaban de sus días universitarios, riendo. «¿Sabes?», dijo Damián mirándola por encima de su vaso. «Entonces te tenía terror. Eras la única que podía ganarme en un debate cara a cara». «Tú tampoco estabas tan mal», sonrió Alice. «Eras implacable». «Lo era», asintió él. Extendió la mano por la mesa, sus dedos tocando ligeramente la mano de ella. «Todavía lo soy». Sus ojos se encontraron, y los 12 años de tiempo perdido, de dolor y traición, simplemente se disolvieron. No fue un rescate. Fue un reencuentro. Estaban de nuevo en el G700, volando de regreso a Madrid. Alice leía una propuesta, haciendo notas al margen. Damián la observaba, con una profunda admiración en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sin levantar la vista. «Solo estaba pensando», dijo él. «¿Alguna vez lo echas de menos? ¿Algo de eso?». Alice dejó la propuesta. Pensó en el frío ático, el desprecio condescendiente, el peso sofocante de ser la señora Faulkner. «Echo de menos. Nada», dijo. «Ya no soy la persona que vivía esa vida». «Lo sé», dijo. «Por eso pregunto». Abrió un pequeño cajón con forro de platino junto a su asiento. Sacó una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo grande y ostentoso. Era una banda simple y elegante, con un solo diamante perfecto y de origen ético. «Alice Tierney», dijo, su voz completamente seria. «Eres la persona más brillante, resiliente y fascinante que he conocido. No te pido que seas mi esposa, te pido que seas mi compañera, en todo, para siempre». Alice miró el anillo, luego a su rostro. Este no era un hombre que intentaba poseerla. Era un hombre que pedía estar a su lado. Ella sonrió. «Damián caballero, pensé que nunca me lo preguntarías». El aire en Davos era fino y sabía a nieve y a viejo dinero. Un año después de que hubiera salido de la vida de Marcos, Alice Tierney estaba entre bastidores, no con un vestido de funda beige, sino con un traje Armani hecho a medida, del color de un cielo invernal. La tela era una armadura silenciosa, una representación física de la mujer en la que se había convertido. Ya no era un fantasma en la vida de otra persona. Era la oradora principal, más esperada del Foro Económico Mundial. Giró su muñeca sintiendo el reconfortante peso sólido del Patek Philippe
que Damián le había regalado. No era un regalo de posesión, era una marca de asociación. Un reloj para la mujer que ha recuperado su tiempo, le había dicho él. «¿Estás nerviosa?», dijo una voz tranquila a su lado. Damián Caballero, con un aspecto exasperantemente relajado con un jersey de cuello alto oscuro y un blazer, le entregó una botella de agua. Era, en lo que al mundo respectaba, el recluso titán detrás de Apex. Pero aquí, en este pequeño espacio sombreado, era solo su socio. «No estoy nerviosa», respondió Alice, dando un pequeño sorbo. «Estoy catalogando. Hay 3 banqueros de Credit Suisse en la primera fila que me rechazaron una línea de crédito personal hace 2 años. La ministra de Finanzas de Alemania está en el asiento 4B. Necesita nuestro fondo de tecnología verde. Y...» Ella sonrió débilmente. «Roberto, el exdirector de operaciones de mi ex marido, está en la 10ª fila. Ahora trabaja para Bain Capital. Parece que no ha dormido en una semana». Damián soltó una risa baja y cálida. «Así que no estás nerviosa. Solo preparando tus líneas de fuego. Esa es mi chica». Le tocó el codo. «Te están esperando, Alice. Ve a mostrarles cómo es realmente un imperio». Un coordinador con auriculares pronunció su nombre. «Señorita Tierney, en 5». Alice asintió. Miró a Damián. El amor que sentía por él era una criatura diferente al afecto sofocante y desesperado que había tenido por Marcos. Esto era algo limpio, brillante y poderoso forjado en el respeto. «Nos vemos al otro lado», dijo ella. «Seré el que aplauda más fuerte», prometió él. Ella salió de la oscuridad a una cegadora pared de luz. El auditorio era vasto, un mar de las personas más poderosas e influyentes del mundo. Hace un año, estas caras la habrían ignorado en una gala. Hoy, estaban en silencio, su atención fija, nítida en ella. En la primera fila, Damián la miró a los ojos y le dio un pequeño y alentador asentimiento. Estaba flanqueado por un multimillonario tecnológico japonés y un primer ministro francés, ambos a quienes ignoraba educadamente a favor de observarla a ella. Alice caminó hasta el centro del escenario, sus tacones haciendo clic con un ritmo constante y seguro. Se detuvo en el atril, pero no lo agarró. Dejó que sus manos descansaran a los lados. No estaba allí para suplicar, para defender o para probar. Estaba allí para declarar. «Buenos días», comenzó. Su voz era clara y resonante, extendiéndose por la sala silenciosa. «Mi nombre es Alice Tierney y soy cofundadora de AF Knight Capital». Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara. El AF era una broma privada, por After Faulkner, después de Faulkner. «Durante la mayor parte de mi vida adulta», continuó, «se me enseñó a creer que el poder es algo que se toma, que es un juego de suma cero. Una victoria para uno debe ser, por necesidad, una pérdida para otro». Durante 10 años, viví en un mundo definido por esa creencia. Tuve un asiento en primera fila de un imperio construido sobre ese principio, un imperio construido sobre lo que se podía tomar, lo que se podía robar, y quién podía ser disminuido en el proceso. En la 10ª fila, Roberto se movió en su asiento, su rostro pálido. Vi a un hombre construir una fortaleza de cristal y acero a su alrededor, creyendo que eso era fuerza. Lo vi comerciar con activos, con empresas y con personas, creyendo que la adquisición era éxito. Pero una fortaleza, aprendí, no es un símbolo de poder. Es un símbolo de miedo. Y lo que tomas puede serte arrebatado con la misma facilidad. Una oleada de comprensión, de murmullos nerviosos, recorrió la multitud.
Todos conocían su historia. El Wall Street Journal había publicado un reportaje de 6 páginas titulado El golpe silencioso. Cómo Alice Tierney se llevó un imperio. Ese imperio, dijo Alice, bajando la voz pero sin perder nada de su acero, se ha ido. Colapsó como deben hacerlo todas las casas construidas sobre cimientos podridos. Cayó porque estaba hueco. Fue construido por un hombre tan aterrorizado de perder lo que tenía, que nunca se detuvo a construir nada de valor. Se movió de detrás del atril, caminando más cerca del borde del escenario, su presencia cautivando a cada persona. El verdadero poder, declaró, no es algo que se toma, es algo que se construye. No es una fortaleza para protegerse, es un puente para conectar con los demás. Cuando fundamos Ave Knight Capital, lo hicimos con un principio rector simple. No invertimos en aplicaciones asesinas, invertimos en constructores. No buscamos disruptores que deseen derribar. Encontramos a los creadores, a los visionarios, a los genios silenciosos que quieren añadir al mundo, no solo adquirir pedazos de él. Miró directamente a los banqueros de Credit Suisse. Financiamos a la gente que ustedes pasan por alto, a los que no tienen el apellido correcto, las conexiones correctas o la fanfarronería agresiva correcta. Financiamos a los Dr. Aris Espina del mundo, las mentes brillantes traicionadas por matones, que se quedaron solo con su propio genio. Nuestro proyecto Helios Energy, construido a partir de su patente robada, está ahora en camino de alimentar a 2 millones de hogares para el próximo año. Eso, señores, es poder. Eso es un imperio. Mi vida anterior, concluyó, su voz suavizándose pero sin perder nada de su acero, terminó en una sala de juntas estéril en la Castellana. Terminó con un bolígrafo dorado y una sonrisa condescendiente. Salí de esa habitación sin nada más que mi nombre. Pero resultó, sonrió, una sonrisa verdadera y brillante que iluminó el escenario, que eso era lo único que siempre necesité. Durante 5 segundos completos, hubo un silencio absoluto. Luego, el auditorio estalló. No fue un aplauso educado. Fue una estruendosa ovación de pie, un rugido de aprobación. Damián estaba de pie, sus manos aplaudiendo fuerte y constantemente, sus ojos llenos de un orgullo tan profundo que Alice lo sintió al otro lado de la sala. La recepción posterior fue un torbellino de gente. Alice fue inmediatamente rodeada, un vórtice de trajes de Chanel y apretones de manos de grado militar. Señorita Tierney, un discurso maravilloso, de verdad. El ministro de Finanzas alemán le besó la mano. Debemos discutir la inversión de su fondo en nuestra red solar de Berlín. Roberto Salas, inesperado. Alice se giró. Era Roberto, el antiguo director de operaciones de Marcos. Su rostro, una máscara de sudor nervioso. Sostenía 2 copas de champán, ofreciéndole una. Alice, dijo, su voz demasiado familiar. Increíble, simplemente increíble. Siempre supe que tenías madera. Alice miró la copa ofrecida, luego a su rostro. Este era el hombre que se había sentado en su sofá, celebrando con Marcos, llamándola una carga. ¿Sí? Preguntó ella, su voz tranquila y fría. No lo recuerdo. Ah, bueno, ya sabes cómo eran las cosas, balbuceó, su bravuconería desvaneciéndose. Marcos era un hombre difícil para quien trabajar. Lo sabes mejor que nadie. Escucha, ahora estoy en Bain. Estamos buscando nuevos socios. Y lo que estás haciendo con AFK es el futuro. Me encantaría, ya sabes, construir un puente, como dijiste. Estaba citando su discurso. La audacia era casi impresionante. Alice no tomó la copa. Roberto, dijo,
su voz tan suave que él tuvo que inclinarse. La última vez que te vi, estabas brindando por mi ruina financiera. Fuiste un cómplice de un hombre que intentó destruirme. El puente que quieres construir es, sospecho, solo un salvavidas para tu propia carrera. Mi respuesta es, no. Y si alguna vez vuelves a citarme en mi cara, descubrirás que mi equipo legal es tan talentoso como mi equipo de inversión. El rostro de Roberto pasó de pálido a lívido. Dejó la copa de champán en una bandeja que pasaba. Sus manos temblaban. Ya veo. Disculpe. Prácticamente corrió, desapareciendo entre la multitud. Un momento después, una nueva voz irrumpió. ¡Alice! ¡Alice Faulkner! Dios mío, ¿eres tú? Alice se giró, su compostura impecable. Era una mujer llamada Genevieve, la esposa de uno de los antiguos miembros de la Junta de Marcos. Genevieve había sido la abeja reina de su antiguo círculo social, la que había liderado personalmente la campaña para excluir a Alice, la que la había desinvitado accidentalmente de la junta benéfica. Iba vestida con un vestido de lentejuelas llamativo que parecía desesperado bajo la brillante luz de la tarde. Se adelantó, agarrando las manos de Alice. Cariño, acabo de escuchar tu discurso. Escalofriante. Todos hemos estado leyendo sobre ti. Es simplemente... ¡Wow! Pareces una persona diferente. Soy una persona diferente, Genevieve, dijo Alice, retirando suavemente sus manos. Oh, claro que sí. Escucha, cariño, fue horrible lo que hizo Marcos. Realmente horrible. Todos lo dijimos. No teníamos ni idea. ¿No tenías ni idea? Preguntó Alice, su voz neutra. Ninguna. Solo que... Bueno, ya sabes. Marcos nos engañó a todos. Pero tú caíste de pie, ¿verdad? Justo en la cima del mundo. Genevieve se inclinó, su sonrisa volviéndose conspirativa. Escucha, mi sobrino tiene esta pequeña startup, una nueva aplicación para evaluar paseadores de perros. Es muy inteligente. Y pensé, ¿quién mejor que Alice? Quizás tú y el señor Caballero podrían simplemente escuchar su propuesta por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, repitió Alice. Miró a esta mujer, a la sonrisa desesperada y aduladora, y no sintió nada. Ni ira, ni amargura, solo distancia. Era como mirar a una criatura en un zoológico. Genevieve, dijo Alice, la última vez que hablamos, me dijiste que ya no era apta para el fondo de alfabetización infantil. Tenías razón, no lo era, y tu sobrino no es apto para el mío. Tengo que irme. Se dio la vuelta, dejando a Genevieve con la boca abierta, y caminó directamente hacia Damián, que la esperaba junto a la puerta. Él le ofreció su brazo. ¿Ya te cansaste de tu público adorador? Y de mi antiguo club de fans, dijo Alice, tomando su brazo. Vamos a casa. La casa era un extenso chalet de cristal y madera posado en la ladera de una montaña, con una vista que parecía sacada de una postal. El G700, su carro original, los había traído, y esperaba en el aeródromo privado de abajo. Estaban en la sala principal del chalet, con un fuego rugiendo en una enorme chimenea de piedra. La nieve caía copiosamente ahora, envolviéndolos en un mundo de blanco y silencio. Alice se había cambiado a un suave suéter de cachemira y estaba acurrucada en el sofá, con la cabeza en el regazo de Damián. Él le pasaba los dedos por el cabello, y ambos permanecieron en silencio durante un largo y pacífico tiempo, simplemente descompresionando. «Estaban aterrorizados de ti», dijo Damián finalmente. «No estaban aterrorizados de mí», murmuró Alice. «Estaban aterrorizados de mi poder. Hay una diferencia». «¿La hay?», preguntó.
Lo manejas bien. Aprendí de los mejores, sonrió ella, mirándolo. Tanto de lo peor como de lo mejor. El teléfono seguro de Damián zumbó en la mesa. Rara vez lo miraba después de las 8 de la tarde, pero había estado esperando esto. Lo cogió, su expresión endureciéndose mientras leía. «Es de nuestro equipo legal en Madrid», dijo. Alice se incorporó, instantáneamente alerta. «¿Qué es?» «Es sobre Marcos». Alice sintió un familiar escalofrío en el estómago, pero ahora estaba distante. ¿Está apelando la decisión de la CNMV? «No, no puede. Está sin un céntimo», dijo Damián, con un tono de finalidad en su voz. «Fue liberado de la instalación de mínima seguridad en Alcalá Meco hace 2 días. Buen comportamiento. Ha estado ocupado». «¿Ocupado en qué?» Damián le entregó el teléfono. Era una cadena de correos electrónicos reenviados. El correo electrónico original era de Marcos. No fue enviado al Dr. Harris, ni a Alice, ni a ninguna persona con poder. Fue enviado a una bandeja de entrada general de carrerashelios.com. Era una solicitud de empleo. Alice lo leyó, sus ojos escaneando el texto patético y divagante. Marcos solicitaba un puesto de analista de nivel medio en estrategia. Había adjuntado su antiguo currículum, anterior al escándalo. Había escrito una carta de presentación completa y servil, elogiando el trabajo visionario de Helios Energy. Escribió sobre su pasión de toda la vida por el sector de la energía verde y sus conocimientos únicos del mercado. En efecto, estaba solicitando trabajar para la empresa construida sobre la patente que había robado del hombre que había intentado arruinar. «Dios mío», susurró Alice. «La desesperación. Él cree, realmente cree, que puede volver a entrar. Cree que puede simplemente empezar de nuevo dentro de nuestro mundo. Es el único mundo que conoce», dijo Damián con tristeza. «Es un parásito. Busca un nuevo huésped». La cadena de correos electrónicos continuó. El gerente de recursos humanos de bajo nivel había marcado correctamente el nombre y lo había enviado a seguridad. Seguridad lo había enviado a legal. Legal lo había enviado al Dr. Harris. ¿Y el Dr. Harris? Harris había respondido. Alice se desplazó hasta el último mensaje. Era una respuesta formal y concisa del correo electrónico personal del Dr. Harris, pero estaba con copia a todo el departamento legal de AF Knight Capital. Asunto: solicitud, analista estratégico. Marcus Faulkner. Estimado señor Faulkner, su solicitud ha sido rechazada. Además, este correo electrónico sirve como aviso formal para cesar y desistir cualquier y todo contacto con Helios Energy, sus subsidiarias, sus ejecutivos y cualquier empresa afiliada a AF Knight Capital a perpetuidad. Una violación de esta solicitud será objeto de acción legal inmediata por acoso. No se reconocerá ninguna correspondencia adicional. Atentamente, Dr. R. Espina. No fue solo un no. Fue una ejecución legal. Fue la última puerta del mundo que se cerró de golpe, se atornilló y se barricó en su cara. No era solo un paria. Era una carga. Un nombre en un documento legal que debía evitarse activamente. Alice le devolvió el teléfono a Damián. Se puso de pie y caminó hacia el enorme ventanal, mirando la nieve que caía. Pensó en Marcos de pie en la sala de juntas, su sonrisa de vencedor. Pensó en él en un piso alquilado o en un centro de reinserción social, leyendo ese correo electrónico. Sintió nada, ni piedad, ni triunfo, ni ira. El espacio que había ocupado en su cabeza, el vasto y oscuro territorio de su ira,
y sus planes de venganza. Simplemente estaba vacío. Y en su lugar, el zumbido tranquilo y cálido de su propia vida. «Se acabó», dijo, su voz en un susurro. Realmente, finalmente, se acabó. Damián se acercó a ella, la rodeó con sus brazos por la cintura, su barbilla apoyada en su hombro. «Sí», dijo, «así es». Permanecieron allí durante mucho tiempo, viendo cómo la nieve sepultaba el mundo, haciéndolo limpio de nuevo. «Entonces, señorita Tierney», murmuró Damián en su oído, «acabas de conquistar Davos. Has puesto oficialmente a tu fantasma a descansar. ¿Qué quieres hacer mañana?» Alice se apoyó en su pecho. Una lenta y genuina sonrisa se extendió por su rostro. «Creo», dijo, «que es hora de que nos tomemos unas vacaciones. Unas de verdad. Sin teléfonos. Sin discursos principales». «Esperaba que dijeras eso», dijo. «El G800 está repostado y esperando». «¿El G800? ¿Qué pasó con el C-30?» «Lo actualicé», dijo Damián. «También compré algo». «Damián, ¿qué compraste?», preguntó ella. A medio rindo. «Una pequeña isla, frente a la costa de Galicia. Tiene una estación de investigación». Estaba pensando, el próximo gran proyecto de AF Knight Capital podría ser en acuicultura sostenible, y tiene una playa muy bonita y muy privada. Alice se giró en sus brazos para mirarlo. Miró al hombre que la había visto cuando era invisible, que la había respetado cuando era desestimada y que se había asociado con ella para construir un nuevo mundo. «Damián Caballero», dijo Alice, «esa es la mejor idea que has tenido». «Tengo mis momentos», sonrió. «Solo una cosa», dijo Alice, trazando la línea de su mandíbula. «En estas vacaciones, yo me quedo con el asiento de la ventanilla». Él soltó una carcajada plena y genuina que llenó la cálida habitación. «Lo que quieras, Alice, lo que sea en el mundo». La besó, no con el fuego de un nuevo romance, sino con la profunda y perdurable certeza de una asociación para siempre. Afuera caía la nieve, y adentro el nuevo imperio construido, no sobre el robo, sino sobre la brillantez, era tranquilo y seguro, y apenas comenzaba. Una historia de renacimiento y venganza que te dejará sin aliento. El bolígrafo flotó sobre la línea. Un simple acto que sellaría su destino, o eso creía él. Marcus Faulkner, el titán de los negocios, pensó que había ganado, que había reducido a su esposa, Alice, a la nada. Pero el silencio de esa sala de juntas en la Castellana no era el final, sino el grito silencioso de un imperio a punto de caer. ¿Te atreves a descubrir cómo una mujer, aparentemente despojada de todo, orquestó la caída de un gigante? La pluma, ese Mont Blanc dorado que Marcos usaba con la arrogancia de quien posee el mundo, apenas rozó el papel. Rey de su castillo de cristal, creyó haberla desterrado a una vida de insignificancia en un ático en Marbella. Pero lo que no vio fue el Maybach que esperaba discretamente. Lo que no podía imaginar es que, en cuestión de minutos, Alice estaría a bordo de un jet privado con Damián Caballero, un hombre de su pasado, quien sería la clave de su devastadora venganza. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? ¿Has presenciado cómo alguien usaba su poder para aplastar a otros? La historia de Alice es un recordatorio de que el verdadero poder no se toma, se construye. Mientras Marcos celebraba su victoria en su ático en la Castellana, brindando con Macallan y llamando a Alice una carga, el mundo de cristal que él había construido comenzaba a resquebrajarse. ¿Te imaginas la cara de Marcos al descubrir que la mujer a la que acababa de desechar, la que firmó como Alice Tierney en un acto de desafío,
no solo le estaba robando el aliento, sino también cada céntimo de su fortuna? La jugada maestra de Alice, la compra silenciosa de su deuda a través de AF Investments, entiendes la ironía, ¿verdad? Es una lección de estrategia que te hará aplaudir. ¿Qué te hubiera gustado ver a Marcos hacer en ese momento de desesperación? Crees que merecía su destino, pero la historia de Alice no es solo una de venganza, es una de transformación. Dejó atrás los trajes beige y las preguntas estúpidas para convertirse en la fuerza impulsora de AF Knight Capital, una empresa que valora la ética y la innovación sobre la avaricia. ¿Recuerdas a Roberto, su exdirector de operaciones, intentando construir un puente con ella? La forma en que Alice lo puso en su sitio es pura poesía. Y Genevieve, la abeja reina de su antiguo círculo social, pidiéndole favores. Simplemente épico. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que te menospreció? Cuéntanos tu historia de empoderamiento. El amor. Amor de Alice por Damián. No fue un capricho. Fue una conexión forjada en el respeto mutuo, la admiración y la visión compartida. Desde los días de debate universitario hasta la cima de Davos, su relación es la prueba de que el apoyo verdadero puede reconstruir imperios y sanar viejas heridas. ¿Qué momento de la relación entre Alice y Damián fue tu favorito? Finalmente, en el idílico chalet de los Alpes, con la nieve cayendo y el mundo a sus pies, Alice recibe la última noticia sobre Marcos. ¿Te esperabas que Marcos, el gran magnate, terminara pidiendo trabajo a la empresa que construyeron con su patente robada? El rechazo del Dr. Harris es la guinda del pastel. La ausencia de emoción en Alice al leerlo es el verdadero triunfo, la prueba de que finalmente ha cerrado ese capítulo. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de reconstruir tu vida y tu carrera después de un revés devastador? Queremos saber tus ideas. La transformación de Alice Tierney, de una esposa desechada a una reina de la tecnología ética, es un faro de esperanza para cualquiera que haya sido subestimado. Demuestra que el final de un capítulo a menudo es el comienzo explosivo de otro. Su historia de fuerza silenciosa, inteligencia oculta y la justicia poderosa que llega cuando te subestiman es una inspiración para todos. ¿Cuál fue tu giro favorito en la historia? ¿Sospechabas el plan secreto de Alice? ¿O te sorprendió tanto como a Marcos cuando las tornas cambiaron? Déjanos tus comentarios. Leemos cada uno de ellos, y tus ideas a menudo inspiran nuestra próxima historia. Si te encantó esta historia de venganza y renacimiento, por favor, dale me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Tenemos muchas más historias de drama, romance y giros increíbles en camino, y no querrás perderte ni una sola. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia.